Como ya hemos mencionado anteriormente, estos tres pilares o bloques han generado numerosas sinergias a lo largo de la historia. Por sinergias entendemos aquellos fenómenos o sucesos en que su efecto es mayor a la suma de sus partes. A continuación, te paso a dar algunos ejemplos. A finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, la combinación de varios factores detonó un cambio musical y social importantísimo. Por el lado tecnológico, el desarrollo técnico del piano y su progresiva accesibilidad. A nivel social, la consolidación de una burguesía urbana con tiempo, recursos y sensibilidad cultural. Y por último, a nivel de soportes, el auge de la imprenta musical facilitó la difusión masiva de partituras. El resultado, el piano se convirtió en el instrumento doméstico por excelencia, especialmente entre las mujeres de clase media y alta. Tocar el piano no solo era una actividad artística, era una forma de estatus, de educación y de expresión personal. Y esa moda social tuvo un impacto económico directo. Se dispararon las ventas de pianos y de partituras, creando un nuevo mercado que impulsó tanto la industria editorial como la fabricación de instrumentos. De este contexto emergen figuras como Clara Schumann o Fanny Mendelssohn, compositoras brillantes que pese a su talento no tuvieron en su momento el mismo reconocimiento que sus maridos. Aquí vemos con claridad cómo interactúan los tres pilares. La tecnología, con el desarrollo y abaratamiento de los costes del piano, los soportes, con una imprenta musical que permite que las partituras circulen de forma masiva, y la sociedad, con una clase burguesa, especialmente mujeres, que encuentra en la música un espacio de expresión, estatus y educación, dando lugar a uno de los primeros fenómenos de consumo musical masivo en la historia moderna, protagonizado por primera vez desde el salón doméstico, y no desde los grandes teatros. A mediados del siglo XX, la guitarra eléctrica junto al bajo y la batería se convirtió en el emblema de una nueva generación. Una juventud que por primera vez tenía voz, poder de consumo y voluntad de cambio. Este estallido coincidió con la generación Beat, que desde la literatura y la contracultura canalizaba el mismo impulso, romper moldes y buscar la libertad. Desde el rock and roll hasta el punk o el hard rock, la guitarra no solo marcaba el sonido, encarnaba una nueva actitud, una ruptura con el orden establecido. Los conciertos pasaron de los bares a los estadios. Nació la industria del espectáculo en vivo. El vinilo se consolidó como soporte dominante y la cultura musical pasó a ser un fenómeno global, transversal y juvenil. Y todo ello dio lugar a lo que hoy conocemos como las músicas populares y urbanas contemporáneas. Una mezcla explosiva de tecnología, actitud y comunidad. Hoy estamos viviendo otra gran sinergia. La música ha entrado de lleno en la era digital y con ello han cambiado no solo los formatos, sino la forma de creación, difusión y escucha. Las plataformas de streaming han desplazado la idea de poseer música. Ahora la consumimos en tiempo real, guiados por algoritmos que nos sugieren qué oír según el momento del día o el estado de ánimo, o lo que mejor retenga nuestra atención. Pero el cambio no se detiene ahí. Las redes sociales como TikTok, Instagram o YouTube han modificado por completo cómo descubrimos la música, cómo se viraliza un tema o cómo se construyen las carreras artísticas. Hoy una canción puede nacer de un fragmento de 15 segundos, explotar globalmente sin haber sido publicada y posicionarse en lo más alto gracias a un baile, un meme o un reto viral. En este nuevo ecosistema, lo visual pesa tanto como lo sonoro, y lo instantáneo desplaza a lo narrativo. Esto ha transformado también el modelo productivo. Se priorizan los singles sobre los álbumes. Se acortan las duraciones y se optimizan las canciones para captar al oyente en los primeros 10 o 15 segundos. Además, esta revolución digital ha reactivado la industria musical en términos económicos, pero también ha abierto una crisis en la distribución de beneficios, donde muchos artistas denuncian modelos injustos de remuneración. Y por si fuera poco, aparece una nueva dimensión tecnológica, la inteligencia artificial. Sistemas capaces de generar voces sintéticas, instrumentales realistas o incluso canciones completas en cuestión de segundos. Esto abre un nuevo capítulo de la historia musical, lleno de posibilidades, pero también de preguntas éticas, estéticas y legales que todavía no sabemos cómo vamos a responder.